porque usted nos lo solicitó y en varias ocasiones hablaremos por fin ya de este tema tan pedido por nuestro amable público, la Santa Inquisición. Quédese con nosotros, revisemos este asunto. En efecto, queridos amigos, hoy hablemos de la Santa Inquisición, tanto en España como en la Nueva España. Si bien tiene sus orígenes en España la Santa Inquisición, pues también se implementó en la Nueva España, ahora México. Y es un asunto que hay que revisar. Forma parte de las leyendas negras de la Iglesia. Posiblemente a la Iglesia con lo que más se le ataque sea precisamente con la Santa Inquisición y con las cruzadas, ¿no? Bueno, recibo con afecto para tratar este tema a un gran historiador revisionista. Siempre es bueno hablar con historiadores revisionistas porque son los que nos inquietan, ¿no? Son los que nos hacen ver lo que no se dice, son los que nos enseñan, y siempre con documentos, porque son historiadores, cosas que se callan o se ocultan. Así que recibo con afecto a Cristian Rodrigo Iturralde. Él nació en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ha escrito varios libros, uno de ellos, ya se lo comentaré más adelante, se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Cristian, querido, bienvenido. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre Hombre, los saludo así. Muchas gracias. Siempre bienvenido, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo te fue en tu gira por México? Varias conferencias en varias ciudades, ¿no? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la recepción ha sido fenomenal. Digamos, un cariño realmente que uno no recibe en otras partes, especialmente en su propio país. Así que, bueno, estoy realmente muy agradecido. Cada vez que puedo venir a este bendito país, realmente vengo y me voy muy contento. Pues vente más seguido. Bienvenido siempre, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿te incomoda ser revisionista o te agrada? No, me agrada realmente. Uno, bueno, tiene que tener un instinto así un poco polemista, ¿no? O inconformista en el sentido... yo recuerdo que cuando era más joven, más chico, cada vez que me presentaba como católico, lo primero con lo que a uno lo pretendían correr era con la cuestión que la malvada Inquisición y sádica y Torquemada venía y las cruzadas y la conquista. Y claro, eso me generó ciertas inquietudes y dije, bueno, voy a investigar qué hay de cierto, porque como digo siempre, si a usted o a mí nos difaman, a nuestra madre biológica, bueno, nuestra responsabilidad es salir en defensa de nuestra madre. Y cómo no ser así, por ejemplo, cuando se difama a la Madre Iglesia. Ah, claro. Entonces, si se difama a la Madre Iglesia, tenemos que salir en su defensa y por eso me puse a investigar estos temas tan escabrosos para muchas personas, que en realidad son mucho más sencillos y mucho más claros que lo que la gente cree. Comencemos pues con este tema, los orígenes de la Santa Inquisición, por supuesto, en España. Los orígenes de la Santa Inquisición datan del siglo XII, cuando el Papa Lucio III promulgó la bula Ad Abolendam, creando la Inquisición episcopal con el fin de combatir la herejía albigense en el sur de Francia. Medio siglo después, el Papa Gregorio IX instauró la Inquisición pontificia mediante la bula Excommunicamus. La Inquisición fue introducida a España por los reyes católicos Isabel y Fernando, quienes buscaban la unificación religiosa de los reinos peninsulares. Grandes ciudades como Barcelona, Sevilla y Valladolid tenían población judía, mientras que el sur de España estaba ocupado por musulmanes. Además del interés religioso, razones políticas y también económicas acompañaron el deseo de contar con una Inquisición española. Cuando los herejes eran acusados, se les despojaba de sus cargos y se les incautaba los bienes. Sin embargo, el principal objetivo de la Inquisición era el de lograr la reconciliación de los herejes. Así, tras la conquista de Granada y la expulsión de los judíos en 1492, muchos pobladores optaron por la conversión, quizás solo por conveniencia o por convicción, lo que dio origen a los llamados judíos conversos.
Tras la Reforma Protestante, se procuró mantener alejadas las versiones vernáculas de la Biblia que pudieran caer en herejía, por lo que se reforzó la censura de libros. Se publicaron índices de libros prohibidos durante los siglos XVI y XVII, escritos en los que se encontraban textos que por su contenido herético eran susceptibles de herejía, aunque en varios casos se permitía su difusión, siempre y cuando fuesen rectificados. Esos son los orígenes de la Santa Inquisición en España. Cristian, adelante. Bueno. ¿Mataron a medio mundo o no? ¿Ardían a brujas en las hogueras o no? ¿Torturaban a la gente, los estiraban en un potro? ¿Buscaban los dominicos lujuriosos la marca de la bestia en mujeres desnudas? ¿Eso fue la Inquisición? No, por supuesto que no. Explicar en términos sencillos para que cualquiera pueda entenderlo y despojarse de cualquiera de estos morbos que pretenden justamente incorporar a esta temática histórica. La Inquisición básicamente fue un tribunal religioso, como tienen y tuvieron todas las distintas religiones, encargados de algún modo de supervisar la ortodoxia de la fe. En el caso de la Inquisición, lo único que hacía era revisar, por ejemplo, la evidencia existente sobre determinada persona acusada de herejía, que en aquel entonces e históricamente fue considerado el más vil, el más grave de los crímenes que una persona podía cometer. Y la Inquisición simplemente, como juristas, teólogos, consultores, revisaban si efectivamente la persona acusada era o no culpable del delito que se le endilgaba. Es decir, que era básicamente un juez. O sea, jamás, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica, jamás ejecutaron una sola persona y mucho menos torturaron a una sola persona. Porque aquel que tenía la potestad y las atribuciones para ejecutar los castigos eran lógicamente las autoridades civiles, con sus leyes legítimamente, digamos, dispuestas, ¿verdad? Así que no, nada de todo ese morbo, de todas esas acusaciones tan fáciles fueron reales. Ahora, a acusados de herejía, pero también había acusaciones de hechicería, Sí. de maleficios, de brujería, Sí. ¿sí? Es así, efectivamente, pero hay una gran diferencia entre cómo se manejaron, por ejemplo, los protestantes y cómo los católicos. Si uno va a los estudios especializados, o sea, muchos de ellos insospechados de algún tipo de simpatía para con la Iglesia, por resumirlo, los protestantes ejecutaron en un solo siglo a 200.000 personas que habían sido supuestamente brujas, por delitos de brujería. En cambio, uno va a ver que en las regiones católicas, donde estaba presente la Inquisición, no se llegó a ejecutar más de un centenar de personas. ¿Cómo puede ser que después se nos acuse a los católicos de haber perseguido y ejecutado a las brujas, cuando justamente fue al revés? Fueron los protestantes los que le hicieron. ¿Por qué? Porque el católico, esto la gente lo puede corroborar, pongan manual del inquisidor, cómo debía el inquisidor proceder ante determinados delitos o situaciones. El católico creía básicamente que el que se decía brujo era un simple loco, y a un loco no se lo mata. Entonces un loco se lo intenta reencauzar de algún modo en la sociedad. Pero los protestantes, que son los verdaderos supersticiosos, creían que aquel que se decía brujo, o aquel que era señalado como tal, era una persona maldita que tenía el demonio adentro y, bueno, y había que ejecutarlo directamente. La pena era ser quemado vivo, ¿verdad? De modo que la cuestión de las brujas no fue un problema católico, sino un problema protestante. Eso ocurrió en Inglaterra, Holanda, Sí. ¿dónde más? Parte de Alemania, todas las regiones protestantes. Estados Unidos, en Bueno, sus inicios. Claro, tenemos las famosas brujas de Salem, que se atribuyen a los católicos. Bueno, eran británicos y protestantes. Entonces ahí vemos de un modo claro cómo es que procedían los protestantes ante este tipo de acusaciones, ¿verdad? Y no tenían un tribunal formalmente constituido como lo fue la Santa Inquisición. Exactamente, por eso una de las tesis que manejo con respecto a la Inquisición es que fue el tribunal más justo de la historia, porque un tribunal del siglo XV ya ofrecía al encausado, al acusado, una serie de garantías procesales inauditas para la época, como derecho a abogado, recusación del juez, apelación, podía llamar a cuantos testigos en su favor quisiese, la tacha de testigos, es decir, hay toda una serie de garantías procesales que aseguraban un marco de objetividad muy importante en el proceso,
y algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Las autoridades civiles, por supuesto, no hacían procesos o eran muy sumarios, y en general lo que distingue a la Inquisición de todo el resto de los tribunales religiosos o de otros países es justamente el estricto legalismo, se apega completamente a las normas. Déjeme le comento un caso más para que vea de qué modo esto era así y cómo era percibido por la gente en aquel momento la Inquisición. Lo cuenta Benedicto XVI, y esta anécdota es recogida por historiadores de distintos ideologías, religiones. Dice que al delincuente común, cuando lo apresaban, lo primero que hacía era blasfemar o cometer un delito religioso para evitar ser enviado o procesado por la justicia civil y pasar a la justicia religiosa. ¿Por qué? Porque era Vox Populi, todos sabían en aquel entonces que la Inquisición actuaba de un modo justo, que las formalidades del proceso eran respetadas y sobre todo que las cárceles de la Inquisición eran cárceles modelos de Europa. Tenían que tener una ventilación, una mesa, una silla, había una cama, 4 comidas al día. Hay grandes obras que fueron escritas por los propios presos dentro de la Inquisición, lo que demuestra que existía cierta tranquilidad, ¿verdad? Entonces fíjese, qué distinto, ¿no?, a lo que nos cuentan. Esto en Europa, en España, el origen de la Santa Inquisición en la corona española. Pero, ¿cómo es que llegó a México? A ver, ahí viene Marisa O'Farrill, que nos cuente. Hola queridos amigos, les saludo con afecto hoy con este tema escabroso que forma parte de una de tantas leyendas negras de la Iglesia, tan mitificadas, la Santa Inquisición, que como estamos viendo tuvo sus orígenes en España, de donde vino a la Nueva España y al continente americano. Veamos ahora cómo funcionó la Inquisición aquí en América, que tuvo su sede en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Durante los primeros años de la evangelización de México, funcionó una Inquisición episcopal dirigida por frailes que, ante el impacto de las idolatrías americanas, optaron por castigar cualquier acción que consideraran herética. Así, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México e inquisidor, en 1539 procesó y condenó al cacique de Texcoco por idolatría y herejía, lo que provocó que fuese destituido años después. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España se estableció en tierras americanas en 1571, medio siglo después de la conquista de la Gran Tenochtitlan. La nueva institución virreinal se estableció en la Plaza de Santo Domingo de la capital novohispana. El primer inquisidor general fue don Pedro Moya de Contreras. La Inquisición de la Nueva España nunca juzgó a los indígenas por considerarlos nuevos en la fe y sujetos de evangelización. Así, siendo los naturales la mayoría de la población novohispana, se considera que el tribunal solo tuvo jurisdicción sobre el 20% de la población total del Reino de la Nueva España, que comprendía desde California hasta Centroamérica y Filipinas. Bien, así que eso en la Nueva España, en México. Cristian, todos esos grabados que hay que muestran torturas y pobre gente con unas torturas espantosas y hierros y cadenas y colgando del techo con pesos abajo y que lo presentan como torturas de la Santa Inquisición, fíjate que a veces me parece como tan poco fuera de la Iglesia. ¿Sí realmente son ilustraciones de lo que en la Inquisición se hacía? No, mire, estimado, eso es parte de la leyenda negra. Ustedes, como saben, la leyenda negra es la primera acción, digamos, es la primera tentativa de acción psicológica, guerra de propaganda a escala masiva existente. Fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, una Inglaterra que pretendía disputarle el dominio territorial a España y unos protestantes que habían surgido a comienzos del siglo XVI, pretendían disputarle el dominio espiritual a la Iglesia Católica y mancomunadamente juntos, ayudados por supuesto por la imprenta que les permitía, digamos, publicar en un tiempo muy rápido, un costo muy bajo, una serie de panfletos para difundir mentiras sobre la Iglesia. Bueno, ellos hacen la primera gran guerra de propaganda y entre estos propagandistas
Hay un grabadista que tiene un sitial de privilegio, lamentablemente, el tristemente conocido Teodoro de Brie, que es un grabadista holandés, cuyos grabados aparecen incluso en las ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima destrucción de las Indias, ¿verdad? Que por supuesto que es un hombre que jamás había estado en América, por ejemplo, y es un hombre que ha hecho circular sus grabados que por supuesto no tienen ningún tipo de sustento histórico o de sustento empírico. De modo que todo eso que nos muestran en estos presuntos museos que llaman de la Inquisición, tanto en México como en Argentina y en otros lugares, son básicamente, digo yo, son básicamente shows para incitar el morbo en la gente, pero también tienen una intencionalidad muy clara que es sembrar un sentimiento de culpa y querer criminalizar completamente a la Iglesia Católica. Así que no tienen esos grabados, esas imágenes son completamente inexistentes y son completamente contrarios a cualquier evidencia existente. El tiempo de este grabadista holandés es con Enrique VIII o con su hija Isabel, la hija de Ana Bolena. Mire, él empieza, si mal no recuerdo, los primeros grabados son, diría yo, de las primeras décadas o primeras 4 décadas del siglo XVI, habría que revisarlo, pero es un hombre que digamos, ha llegado hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es su intención al hacer estos grabados? ¿Una calumnia para presentar como falso lo que en la Santa Inquisición se hace? ¿O él ilustra las ejecuciones de católicos que no quieren pasarse al protestantismo anglosajón de Enrique VIII? Bueno, es una posibilidad realmente esa. Yo realmente cuando veo esos grabados es básicamente una intencionalidad, digamos, a priori, por supuesto, de criminalizar y sembrar esta guerra de propaganda en todos los países hispanos y católicos, pero es muy posible que por, digamos, las características de esos grabados, porque él incluso muchas veces, él narra o pinta torturas completamente rebuscadas, inexistentes en la Inquisición, y es muy posible que incluso los museos de la Inquisición actuales se basen, diría yo más bien, en lo que realmente sucedía en la Torre de Londres, es decir, en las torturas a los católicos, y que después se le hayan pretendido achacar a la Inquisición. Sí, para obligar a toda la cristiandad en Inglaterra a renunciar a la obediencia al Papa y pasarse al protestantismo anglicano. ¿Es posible? Sí. El historiador lo dijo. Una pausa, queridos amigos, regresamos con más de la Santa Inquisición. ¿Cómo funcionaba un proceso? ¿Quiénes eran procesados por la Santa Inquisición? Y también hablemos de algunos casos, bueno, reales, como Santa Teresa de Jesús, que si no mete la mano el rey de España, Felipe II, es juzgada por la Inquisición, ¿no? Hablemos de todo esto y más después de una pausa breve. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. El Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas, el CEVAC, impartirá sus cursos de verano del 11 de julio al 5 de agosto. El Diplomado en Mística y Desarrollo Humano permitirá desarrollar el espíritu y la experiencia de Dios desde la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El curso de acompañamiento espiritual capacita para el desarrollo humano en las disciplinas psicológica, pedagógica, teológica, bíblica y pastoral. Informes e inscripciones en www.cevac.mx y al teléfono 7224 18 19 45. Desarrollar la espiritualidad es hacer crecer a la persona en su totalidad. Inscríbete ya al 7224 18 19 45.